Sí, efectivamente, estamos muy agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad, agradecidos con Dios porque nos dio el privilegio, la oportunidad que el departamento de Quiché tenga un equipo como el que el día de hoy Heinemann esté donando a nuestro departamento. Hoy pues las personas de escasos recursos económicos que no pueden viajar a la ciudad capital, a Quetzaltenango o a algún otro departamento, que de hecho son 8 los únicos que tienen este equipo. Sin embargo, hoy el Quiché tiene y cuenta ya con su equipo, y yo creo que de esta manera va a haber una mejor atención hacia la población y sobre todo siempre para las personas de escasos recursos económicos, que es por quien se está trabajando. Yo creo que hoy muy agradecidos con la donación que se hizo para el hospital del Quiché, e insisto, muy agradecido con Dios, muy agradecidos con las personas, la institución que donó este equipo, porque va a ser de mucha utilidad para las personas de nuestro departamento y sobre todo de nuestro municipio Santa Cruz del Quiché, que son las personas pues que tienen pocos recursos económicos y que hoy tienen la oportunidad de poderse hacer un examen del corazón en el municipio, en el hospital de Santa Cruz del Quiché. ¿Es descentralizado el servicio, puesto que los resultados se ven en la ciudad capital y vienen de vuelta al centro hospitalario? Sí, efectivamente, yo creo que, insisto, es una bendición de Dios el hecho que se esté descentralizando el apoyo hacia la población, la atención hacia la población va a ser mejor, tomando en cuenta que hoy ya no se tiene que viajar a la ciudad capital, sino que únicamente de los municipios o de las comunidades vienen al Hospital Nacional Santa Elena, y aquí pues ya se cuenta hoy con este equipo que va a ser de mucha utilidad para las personas más necesitadas. Pues mire, hoy es noble y justo y digno romper cualquier protocolo y sobre todas las cosas darle gracias a Dios por haber iluminado la mente de las personas que donaron este equipo tan especial, un equipo que verdaderamente vale oro para nosotros las personas en Quiché. La Biblia menciona el corazón como que guardémoslo porque de él mana la vida, y en este caso pues debemos de recibir esto en un agradecimiento a Dios todos, como muy bien lo dijera el alcalde. Esto pues va a producir que nosotros ya no tengamos que viajar a la ciudad capital para hacernos un examen del corazón, hacernos un electrocardiograma, etcétera. Esto va a permitir que ya no mueran tantas personas por infartos, los cuales pueden ser controlados y bien administrados acá por esta clínica que el día de hoy estamos inaugurando. Muchas gracias a Dios, a todos los de la Fundación Heinemann por esta donación. Yo, como siempre lo dije, a la par de nuestro alcalde de Santa Cruz de Quiché, nosotros sí vamos a ir a tocar las puertas en cualquier lugar del mundo para traer beneficio, para traer desarrollo, para traer educación a este noble, respetable y bello pueblo de Quiché, y lo estamos cumpliendo. Dios nos ha abierto muchas puertas, así es que ahí vamos poco a poco, pero vamos cambiando. La Junta Directiva de la Fundación Heinemann, que es una entidad de Carolina del Norte que hace donaciones de equipo médico en Centroamérica, en Belice y el Caribe. En Guatemala, esta fundación fue la responsable de la creación de UNICAR, el Centro de Cardiología del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala. Hoy estamos visitando aquí Santa Cruz del Quiché para hacer una donación de un equipo de ecocardiografía, que es un equipo que complementa lo que hace un ecocardiograma cuando le hacen un examen del corazón a un paciente. Con este equipo se puede diagnosticar enfermedades del corazón que después serían referidas a la ciudad de Guatemala, a UNICAR, para ser atendidos. Lo importante de la donación es que no es solamente el equipo, se ha capacitado a personal técnico del hospital, fueron a Carolina del Norte a estar en un curso de capacitación, y el curso fue completado en UNICAR, en la ciudad de Guatemala. Y el equipo está conectado por internet, está adherido a computadores, entonces los exámenes médicos que se hagan aquí los puede ver en tiempo real, o sea, inmediatamente los médicos en UNICAR.